serie de mensajes sobre las cartas de Pablo a los romanos. En esta tarde estamos en Romanos capítulo 9. Quiero decirles, amados hermanos, que como esto es un mensaje, no nos vamos a detener mucho a profundidad en este tema que ocupa todo el capítulo, porque realmente vamos a tomar todo el capítulo 9 para hablar del tema de la predestinación. Aunque ya hemos dado estudios sobre la carta a los romanos, les prometo que en el futuro regresaremos sobre esta carta de una manera más profunda, escarbando aún más, porque la carta a los romanos es todo un tesoro en cuanto a grandes doctrinas, y el capítulo 9 de Romanos tiene el importante tema de la predestinación. En este capítulo hablaremos de la predestinación, después vamos a hablar de la responsabilidad humana, que son los dos grandes, o las dos grandes caras de esa gran moneda que podríamos decir de la salvación, ¿verdad? El punto es que ambas verdades son enseñadas en la Biblia, y que si alguna doctrina necesita equilibrio es precisamente esta, porque cuando nosotros enfatizamos un aspecto más que otro, la salvación sufre en cuanto a su mensaje. Por ejemplo, si usted enfatiza demasiado la responsabilidad humana, o como algunos llaman el libre albedrío del hombre, que yo lo pondría entre comillas, entonces Dios pasa a ser sencillamente alguien que solo responde a la voluntad humana. Es un Dios que constantemente está reaccionando y que en realidad no tiene un plan. Ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, si vamos a la otra parte de la moneda y enfatizamos excesivamente la soberanía de Dios por encima de la responsabilidad humana, entonces ¿quién se convierte en un títere? En el hombre. Y esto pone sobre Dios la responsabilidad del mal. Al final volveremos sobre esto. Sencillamente tenemos que decir que las dos cosas las enseña la Biblia. No tenemos un problema con creer la predestinación, porque la predestinación está en la Biblia. Si usted ha leído la Biblia, sabe que la Biblia emplea varias veces la palabra predestinados. También habla de elección. El gran debate es cómo se desarrolla la predestinación y cómo se desarrolla la elección. En base a ese debate han surgido dos grandes grupos conocidos como los calvinistas y los arminianos. El hecho de que existan ambos grupos nos está diciendo de que esta es una doctrina que en la mente humana no cabe completamente, y por eso existen esas dos posiciones. Y como también hemos dicho en otras oportunidades, de ambos lados hay grandes cristianos y grandes teólogos. Creo que desechar una posición y decir que son herejes o falsos profetas sería una posición extrema. Yo creo que el balance en esta doctrina es importante. Hoy vamos a hablar de una de las caras de esa moneda, porque es la que presenta el capítulo 9. Después hablaremos de la responsabilidad humana, que es presentada en otro capítulo de Romanos. Capítulo 9 habla acerca de la predestinación. De eso vamos a hablar y vamos a tomar todo el capítulo. Repito, les voy a compartir algunas ideas generales sin profundizar mucho, porque no estamos en un estudio bíblico, sencillamente es un mensaje. Y quiero darle un bosquejo general de lo que nos dice Romanos capítulo 9. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos, Señor, nos estamos poniendo. Confiamos en ti y en tu poder. En tus manos, Señor, estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la idea de la predestinación nos dice que Dios tiene un plan. Ese es el punto principal. Si vamos a Romanos capítulo 8, donde estuvimos el domingo anterior por la noche, nos podemos dar cuenta de que Dios tiene un plan. Nuestro Dios no es un Dios que improvisa, ni un Dios que reacciona
ante lo que el hombre hace. Es un Dios que tiene un plan, tiene un propósito, y Romanos 8, como ya vimos, del 28 hasta el 30, habla de ese plan que Dios va ejecutando en la vida de cada una de las personas en esta tierra. Algunos llegan a la salvación, otros no. La responsabilidad es del hombre, no es de Dios. Ahora, si vamos a proclamar el Evangelio, todo el Evangelio, tenemos que entender que Dios tiene un plan, es Él el que tiene la iniciativa de la salvación humana. Fue en el corazón de Dios, podríamos decir, donde surgió la idea de salvar al hombre. La salvación es exclusivamente obra de Dios. Jamás ha salido de nosotros buscarle. ¿Por qué? Porque el ser humano está absolutamente depravado. Y la Biblia dice, muerto espiritualmente. Ahora, ¿qué quiere decir que el hombre está muerto espiritualmente? Que no le mueve nada a buscar a Dios. Cuando encontramos a un hombre buscando a Dios, esto es el resultado de que Dios le estuvo buscando primero. Dios tiene muchas maneras a través de las cuales buscar al hombre. Y una de las que he visto en la experiencia humana, en mi propia vida y en la vida de otros creyentes, es que muchas veces Dios se mueve por medio de las circunstancias. Por eso, nosotros creemos que Dios toma la iniciativa, creemos que Dios es el que inicia. Por eso nosotros oramos cuando queremos que un familiar se convierta. Le estamos diciendo a Dios, Señor, toma la iniciativa en su vida, sálvalo. ¿Y por qué oramos de esa manera? Yo creo que es Dios quien lo pone en el corazón y va llevando adelante su voluntad por medio de las oraciones de sus hijos. Ahora, este tema de la carta de Romanos no es nuestra salvación, sino el tema principal es la justicia de Dios, de la cual la salvación forma parte. Dios es justo. Dios no va a cometer ningún acto de injusticia, pero es Dios el que tiene una agenda. Es Dios quien tiene un plan y lo va a llevar adelante, ya sea que alguien decida o no unirse a Él. Eso se llama soberanía de Dios. Pero para poder entender el tema de la elección o el tema de la predestinación, en primer lugar vamos a hablar o mencionar la fidelidad de Dios. Dios nos salva, Él es fiel, es santo. Cuando comienza una obra, Él la ejecuta. Y para poder ver esa fidelidad de Dios, miremos en primer lugar a Israel. Israel fue un pueblo que Dios eligió y no por méritos humanos. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Ya lo he dicho, porque quiso. Y cuando hacemos la pregunta, ¿por qué Dios me salvó a mí? Porque quiso, sencillamente, porque quiso. Él es soberano y por eso le doy gracias por haberme salvado. Ahora ya algunos, por ejemplo, a veces usan otra palabra que también es bíblica. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Un arminiano te diría, bueno, Dios te eligió porque Él sabía que tú ibas a creer. Un calvinista diría, bueno, Dios te eligió porque Él es soberano. Yo diría, en una posición balanceada y bíblica, que Dios eligió porque te conocía de antemano, y en segundo lugar, Él tenía un plan. Pero ¿cómo podemos conciliar las dos cosas? Hay que decirles, están en la Biblia, y si nos vamos a un extremo, entonces nos salimos de la verdad bíblica. Fíjense, esta porción demuestra cuán fiel era Dios, o cuán fiel es. Pablo quería que los judíos aceptaran a Jesús como el Mesías y recibieran las bendiciones de su pacto. Hasta llegó a decir que tomaría en un instante el lugar de ellos, o estaría dispuesto, si fuera posible, ser anatema. La palabra anatema significa, es como si Pablo dijera, estoy dispuesto a ir al infierno si por medio de que yo fuera al infierno ellos se salvaran. Pero él sabía que eso era imposible, porque una vez que uno ha conocido a Cristo,
La salvación no se pierde. Vamos a leer el verso del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, pasión, dolor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto, las ordenanzas, y de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aquí él está hablando de una manera hipotética. Es imposible que él fuera anatema. La palabra anatema significa consagrar a destrucción en el infierno eterno. Y aunque Pablo entendía que esa clase de intercambio es imposible, estaba expresando la sinceridad de su profundo amor por sus compatriotas judíos. Esa era la idea. Ahora ellos tenían 7 ventajas que Pablo las menciona. Número 1, eran israelitas. Acuérdense que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Le prometió hacer de él una gran nación, bendecirle, sin tomar en cuenta los méritos de ellos. Quiero que mantenga esto en mente, porque esta es la idea de la predestinación. Dios no toma para nada en cuenta los méritos humanos. Acuérdense que Abraham era un hombre lleno de muchos defectos. Dios trabajó con él. Israel se las traía. Si usted ha leído la Biblia sabe cuántas veces fueron rebeldes. Y Dios dijo varias veces a Moisés: los voy a destruir y voy a hacer una nueva nación. No, Señor. Israelitas. Segundo, adopción como hijos. Dios los adoptó como hijos suyos. Los sacó de la esclavitud y fue para ellos como un padre. La gloria. La gloria nos habla de la gloria de Dios como se reveló a Israel. ¿Se acuerdan? Ellos seguían manifestaciones de su presencia. Por ejemplo, en el arca del tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios. Luego en el templo, aquella nube, aquel fuego, todo eso era la gloria de Dios. El pacto. Dios hizo un pacto con Israel. Si ellos eran obedientes, Él los iba a bendecir. Si se desobedecían, iban a sufrir las consecuencias. La ley. Llegó un punto en que Dios le dio la ley. La parte más conocida para nosotros de esa ley, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, que reflejan el carácter de Dios, su naturaleza santa. Cuando Dios le dio la ley a Israel, sabía de antemano que era imposible para el hombre cumplirla al 100%. Porque si ofendía en un punto, se hacía culpable de todo. Entonces, ¿para qué se la dio? Para que el hombre se viera como lo que era, un pecador. El culto. El culto. Dios estableció un lugar para que todos se acercaran a Él. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba asociada con lugares donde Dios se reunía con su pueblo. Bueno, luego eso cambió. Ahora el templo somos nosotros. Y Dios no habita en un lugar específicamente. ¿Por qué la presencia de Dios está en este lugar? Bueno, porque los cristianos nos reunimos para adorar aquí. Pero si un día decidiéramos reunirnos debajo de una mata de esas que están allí, allí estaría la presencia de Dios, porque está su pueblo. Las promesas. Le dio la promesa del Mesías, quien sería el mediador del nuevo pacto. O sea, Dios eligió a Israel, pero en el corazón de Dios estaba algo mucho más grande. Dios no estaba mirando a Israel, estaba mirando al mundo. Y estaba considerando que en cuanto a la carne vendría por medio de Israel el Mesías, quien sería el Salvador del mundo. O sea, estos versículos nos hablan de la fidelidad de Dios. Donde Israel falló, venció su Hijo. Luego vino Jesucristo y cumplió fielmente todos los aspectos donde Israel había fallado. Dios es fiel. Fue fiel con Israel y lo es con nosotros. Dice el Salmo 36, versículo 5.
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9, dice: fiel es Dios. De la misma manera que fue fiel con Israel, es fiel con nosotros, comenzando una obra que Él termina. Ahora, después de haber visto estos primeros 5 versículos que nos hablan de la fidelidad de Dios, quiero invitarles a considerar el resto, que nos presenta algunas verdades sobre el tema de la predestinación. Solamente voy a dejarle las ideas. En los versículos del 6 hasta el 33 se habla del tema de la predestinación o de la elección. Podríamos decir que la respuesta de Pablo a que el plan redentor de Dios, alguno pudiera pensar, bueno, Dios fracasó, porque Israel fracasó. Entonces, si Israel fracasó, el plan de Dios fracasó. Y Pablo está enseñando en estos versículos que Dios siempre gana, a pesar de nuestros fracasos. No solo fracasó Israel, nosotros también fracasamos. Pero a Él no le sorprenden nuestros fracasos. Y lo maravilloso de todo esto es que Él lleva su plan adelante, a pesar de nuestros fracasos. Y hay 4 verdades que quiero dejarles en esta porción. Primero, la predestinación siempre comienza con la decisión soberana de Dios. Observen los versos del 6 al 13. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, quítese de la mente que Dios fracasó, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, dice la palabra, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Hay varias cosas que vemos aquí. En primer lugar, Abraham tuvo otros hijos, ¿verdad? Aparte de Isaac, tenemos a Ismael. Sin embargo, Dios limitó su pacto con Abraham solo a su hijo con Sara, Isaac. Vamos a decirlo de otra manera: Dios eligió a Isaac. ¿Por qué? Alguien por ahí diría: bueno, porque Dios sabía que Isaac iba a creer en él. Esa no es la respuesta correcta. Dios eligió a Isaac porque lo decidió que fuera así. Segundo, Isaac tuvo mellizos. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Esaú y ¿quién más? Y Jacob. La costumbre era que el más joven, o sea, el mayor, sería el bendecido. O sea, el primogénito, el que recibiría la bendición. Pero contrario a esta costumbre, el más joven fue el que portó el pacto de Abraham. ¿Quién fue? Jacob. Ahora, piénsenlo. Dios eligió soberanamente a Jacob. Pero acuérdense quién era Jacob. Un hombre indigno, intrigante, mentiroso, que por donde quiera que pasaba dejaba una secuela de enemigos. ¿Se acuerdan? Ahora, a la larga, el Señor lo separó de esa vieja senda. Pablo cita Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3, que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando algunos toman este versículo, tienen problemas
para entenderlo, porque dicen, bueno, Dios hace acepción de personas, mira, aborrece a uno. Miren, quiero decirles algo, hermanos. Este pasaje de Malaquías tiene más que ver con las prioridades de Dios que con las emociones. Tiene más que ver con su plan que con las emociones. O sea, nosotros no podemos tomar este versículo e interpretar las palabras amar y aborrecer como nosotros las sentimos como humanos. Acuérdense de eso. Recuerden, por ejemplo, que la palabra aborrecer muchas veces en la Biblia no significa odiar. A veces significa amar menos o no ponerlo como un estorbo en la relación con Dios. Y usted dirá, ¿de dónde estoy sacando esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo y no aborrece, no dice así, a su propia familia? No es un llamado, no es una invitación de Jesucristo a que usted se convierta ahora en una persona que odia a su familia. La idea que está aquí en ese versículo es, si usted no deja, o sea, si usted no quita a su familia de la prioridad más alta, usted no puede ser mi discípulo, porque está poniendo a la familia como un obstáculo. Y la idea es, si tú no amas menos a tu familia que a Dios, no puedes ser mi discípulo. Ahora, esta expresión de Malaquías, a Jacob amé y aborrecí a Esaú, habla de las prioridades de su plan. Él está diciendo, yo tenía un plan con Jacob que no tenía con Esaú. Acuérdense que Malaquías miraba en retrospectiva a estos dos hombres y miraba por extensión a dos naciones que vendrían. Acuérdense que las implicaciones eran mucho más que dos simples hombres. De Esaú vendría Edom, de Jacob Israel. Y Dios está diciendo, mi plan no era con Edom, mi plan es con Israel. Dios escogió a uno para recibir bendición y protección divina, y al otro Dios lo dejó a juicio, porque Edom tuvo que experimentar el juicio divino. Repito, estos versículos nos hablan de que la predestinación comienza con una decisión soberana de Dios. Él es soberano, Él tiene un plan, Él tiene la iniciativa. En segundo lugar, la predestinación sostiene el carácter perfecto de Dios. Dios no es injusto. Dios es santo, Él no comete errores. Usted y yo nos podemos equivocar cuando tenemos un plan, pero Dios no se equivoca. Por ejemplo, dice el verso 14 hasta el 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, ¿es Dios injusto que eligió a uno o dejó al otro? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Sígame, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, y aquí pone un ejemplo, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. En primer lugar, entendamos que la gracia es un don, hermanos. Y el que da la gracia tiene derecho a darla o a retirarla según su voluntad. Y dice claramente que la misericordia no depende del que quiere. La misericordia no depende del hombre que la quiere. La misericordia solo puede ser decisión del que la tiene, no del que la recibe, ni del hombre que corre. ¿Y quién es el que tiene misericordia? Dios. Entonces Él es el que toma la decisión. Y aquí pone el ejemplo, Moisés y Faraón. Ustedes conocen su historia. Estos dos hombres comenzaron sus vidas iguales. Sin embargo, hubo un punto en que sus senderos se separaron. Moisés no era precisamente un candidato favorable desde el punto de vista humano.
era un homicida. Sin embargo, el Señor lo eligió y dedicó 40 años a transformar su carácter. Cuando llegó el tiempo para la siguiente etapa del plan de Dios, Moisés se convirtió en el instrumento para ir a Faraón, liberar a los israelitas. Pero ustedes conocen la historia de Faraón. ¿Faraón qué hizo? Se negó. La Biblia le había dicho a Moisés: yo lo voy a endurecer. Así lo dice. Sin embargo, cuando uno explora la historia completa, se da cuenta que antes que Dios lo endureciera, él mismo se endureció varias veces. Y esa idea no podemos perderla de vista. En ese momento el Señor pudo haber hecho desaparecer a Egipto de la historia. En cambio, ¿qué Dios hizo? Le comenzó a mandar una serie de evidencia de que Él era Dios, las 10 plagas. Y Faraón las veía y nada. Las veía y nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo endurece. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un punto en que Dios dice: muy bien, y se retira. Deja al hombre en el propio camino que él ya había elegido. Ese es el endurecimiento de la palabra. Acuérdense que él se entregó a sí mismo al mal. Bueno, la Biblia nos habla de Judas, el hijo de perdición. Pero acuérdense, hermanos, sí, Dios tenía un plan con Judas, pero Judas encajó perfectamente en el plan, porque él mismo, aunque dice un pasaje de la Biblia que hubo un momento en que Satanás entró en Judas, ya Judas le había abierto la puerta a Satanás. El Señor endureció a Faraón. Es decir, solidificó su resolución de seguir al mal enraizado en su corazón, pero fue justo al hacerlo. El Señor convirtió la maldad de Faraón en una oportunidad para afirmar su propia soberanía sobre los israelitas y demostrar su poder para triunfar sobre el mal. Vuelvo a la idea. Número 1, la predestinación comienza con la decisión soberana de Dios. Segundo, sostiene el carácter perfecto de Dios. Tercero, la predestinación muestra la misericordia de Dios. Versos del 19 al 22. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el barro al que lo formó: ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y dice el verso 22, bueno, ya ese fue el que leímos. Ahora, si Dios endurece a alguien, era la pregunta, ¿cómo puede castigar a esa persona y ser justo? Entonces Pablo responde con una ilustración del Antiguo Testamento, la ilustración del barro, de la vasija y el alfarero. Está diciendo: el que le da forma a la vasija es el alfarero. Es absurdo, es ridículo que el barro le quiera decir al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Primero, porque Dios es el creador soberano, y eso es algo que no podemos olvidar. Él tiene el derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Jamás lo olviden. Fíjense el verso 19, y vuelvo a leerlo. ¿Por qué me dirás, por qué pues? Porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Mire, el hecho de que tengamos vida es gracia, porque habiéndonos revelado y siendo pecadores, el hecho de que se nos dé esperanza de redención es gracia sobreabundante. Somos sujetos de la gracia. Segundo,
Los hombres perdimos nuestro derecho a quejarnos de maltrato cuando decidimos rebelarnos. Por lo tanto, cualquier cosa que recibamos, aparte de una muerte inmediata, es misericordia. Verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Quiero que observen la frase que yo sé que, en primer lugar, tengamos presente que los que necesitamos misericordia no tenemos derecho. Y nosotros somos sujetos de su misericordia. Y hay una frase que cuando la leemos nos pone un poco inquietos. Los vasos de ira preparados para destrucción. Aunque la Biblia enseña la elección, que Dios ha elegido, que Dios tiene un plan con un grupo, no enseña que Dios escoge a alguien para mandarlo al infierno. Pero entonces, estos vasos, aunque Él tiene el derecho de moldear la arcilla en cualquier cosa que Él decida, piense en Faraón. Él dejó que Faraón tomara su propia forma y entonces lo endureció. Sencillamente aquellos que van al infierno van porque ese es el lugar que ellos merecen por sus pecados y el lugar que ellos eligen al rechazar la salvación que Dios da. No podemos quejarnos porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro y somos objeto de su misericordia. Y como Él dice, yo muestro misericordia a quien quiera mostrar misericordia. Ahora miren, hermano, hay una parte de ese plan que es secreta, que no se nos ha revelado. Y los designios de Dios en este sentido son un misterio que nosotros desconocemos. Pero Dios es misericordioso. Y la última idea que encontramos en estos versículos es que la predestinación defiende la imparcialidad de Dios. Dice el verso del 23 en adelante: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Somos nosotros los vasos de misericordia. Dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la amada y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, los versículos 23 y 24 que acabamos de leer responden la pregunta del 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? En otras palabras, ¿cuál es el sentido de permitir que continúen viviendo aquellos que dice aquí que son vasos de ira preparados para destrucción? Lo voy a decir en otras palabras, que esas personas van al infierno. Pero acuérdense, no pierda de vista esto. Acuérdense que como a Faraón Dios los deja que tomen su propia forma. Entonces, ¿para qué siguen viviendo? Ya sea, como dicen los arminianos, que Dios sabe que va para el infierno, o como puedan decir los calvinistas, porque Dios destinó a ellos
al infierno. ¿Por qué siguen viviendo? Dios existe fuera del tiempo mientras nosotros debemos progresar a través de esto. El Señor le permite a toda la creación ver el proceso de la misericordia. Miren, todo esto de la historia de la salvación nos muestra la gloria de Dios. Nos muestra la gloria. No es que Dios necesite agregar algo a su gloria. Es que sencillamente toda la historia de la redención humana, tanto la salvación de algunos como la perdición de otros, muestra la gloria de Dios. La gloria de Dios. El Señor permite el progreso del tiempo dentro de la creación para separar a los elegidos de los no elegidos. Bueno, algunos dirían, bueno, si hay personas elegidas, entonces ¿para qué nosotros vamos a predicar? Bueno, porque el Señor lo manda. Número uno. Número dos, porque el ser humano no sabe quiénes son los elegidos. Y número tres, porque el medio para formar a esos elegidos es por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y quién es el elegido? Todo el que se arrepiente y cree. ¿Y cómo yo puedo saber si soy elegido? Arrepiéntete y cree. En el mismo momento que tú te arrepientes y crees, ya eres elegido. Bueno, ciertamente es un misterio, ¿verdad? Nuestra mente humana no logra comprender a profundidad. En el versículo 25, Pablo retoma la cuestión de los judíos y usa el Antiguo Testamento para mostrar que la falta de fe de esa nación refleja lo que habían dicho los profetas en los versos 25 al 29, y que es compatible con el requisito previo de la fe establecido por Dios en los versos del 30 al 33. Aquí el punto es que Jesucristo no se convierta para ti en una piedra de tropiezo, como dice la palabra. He aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, yo sé que esto es mucha información, ¿verdad? Solo le he tratado de dejar algunas ideas y espero, por la misericordia de Dios, que algunas se le queden en la mente. Ahora, présteme especial atención a esta parte final, porque aunque lo mencioné al principio, ahora voy a tomar un poco más de tiempo para explicarla más. La doctrina de la predestinación, vuelvo a decir, es bíblica. Si usted quiere saber si es bíblico, bueno, lea Romanos 9. Busque una Biblia con concordancia y busque las veces que aparece en el Nuevo Testamento la predestinación. Esa es una doctrina bíblica. La elección también habla de los escogidos, de los elegidos, pueblo escogido por Dios. El punto es que cuando nosotros llevamos esta doctrina a una posición extrema, ahí es donde estamos saliéndonos de la Biblia. El primer extremo y el más común es el que dice que la salvación es enteramente elección voluntaria del individuo. Esto suena muy bien, pero si uno se pone a analizar las implicaciones de lo que estamos diciendo, es peligroso. Miren, ¿por qué? Porque este extremo, en primer lugar, coloca el peso de la salvación firmemente, ¿saben sobre quién? Sobre el hombre. Pone el peso de la salvación firmemente sobre los hombros del hombre. Número dos, niega o minimiza la depravación del hombre, del corazón humano. Porque nosotros creemos, y la Biblia enseña que sí, nosotros tenemos que tomar la decisión. Pero también la Biblia enseña que necesitamos la ayuda de Dios. Porque el hombre está tan depravado que no es su naturaleza buscar a Dios. De hecho, cuando estamos orando por la salvación de alguien, ¿qué estamos haciendo? Señor, interviene en la vida de esa persona. Muchas veces oramos y decimos, Señor, ilumínalo para entender. Porque el hombre está ciego, endurecido. Quiere decir que sin la ayuda de Dios no puede ser salvo. Tercero, este extremo sugiere que se puede perder la salvación, ya sea por elección o por pecado. Cuarto, conduce de manera inevitable al legalismo, porque pones un énfasis excesivo en la observación de leyes
Y si no guardas esas leyes, te vas a ir para el infierno. Ese es un extremo. Ahora hay otro extremo. Es decir, que la humanidad no desempeña parte alguna en la salvación ni en la condenación. Algunos, queriendo con buena intención enfatizar la soberanía de Dios y evitarle gloria alguna al ser humano, la llevan a tal extremo que también lleva a conclusiones no bíblicas. Por ejemplo, si el hombre no es más que un títere en las manos de Dios, entonces están culpando a Dios enteramente por la condenación del individuo. Segundo, el culpable del mal, entonces no es el hombre, es Dios. Tercero, sugiere que la humanidad no tiene en absoluto parte en el plan de Dios para redimir al mundo. Y cuarto, lleva al fatalismo y la parálisis. Así que la palabra aquí es balance. Acuérdese siempre de esto. Las dos cosas están presentes en la Biblia: la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Miren, la historia del cristianismo está repleta de ejemplos, porque de ambas posiciones hay grandes cristianos. Ya esto lo he mencionado otras veces. Por ejemplo, en la parte calvinista, el primero que habló de la predestinación y una doctrina bíblica fue Agustín de Hipona. Ese fue el primero, un teólogo grandioso que la Iglesia Católica lo agarró para ellos. Y hoy en día usted oye San Agustín de Hipona y no se imagina quién era San Agustín, porque los católicos lo agarraron. El primero que habló de esto fue Agustín de Hipona. Luego vino Calvino, y Calvino lo que hizo fue sistematizar, organizar las doctrinas que había enseñado Agustín. Después vino Martín Lutero y otros. A lo largo de la historia han habido grandes teólogos y grandes cristianos en la posición calvinista, pero en la posición arminiana también. Tenemos a Moody, tenemos a, Wesley, los hermanos Wesley, John Carlos Wesley y otros. Así que de ambas partes han habido grandes creyentes. Pero la historia está repleta de ejemplos de que cuando uno lleva esta doctrina a un extremo, la evangelización sufre. Por ejemplo, aquellos que enfatizan la soberanía de Dios y desestiman la responsabilidad humana, concluyen que aquellos que están predestinados a creer van a venir a Cristo, ya sea que los cristianos prediquen o no prediquen. ¿Se dan cuenta? Bueno, si ya Dios eligió a alguien, esa persona se va a salvar, crean o predíquenle o no predíquenle. Ya eso es un error. Fíjense que la evangelización en el extranjero permaneció paralizada por décadas, hasta que un hombre llamado William Carey, que era calvinista, tomó a sus hermanos por las solapas teológicas y los sacudió hasta sensibilizarlos. Él quería ir a predicar el evangelio en la India y ellos le decían que no. De hecho, le dijeron: mira, si Dios quiere salvar a esas personas, las va a salvar sin ti y sin mí. Y él le dijo: ustedes están equivocados. Y fue y llevó el evangelio. Ahora, los que enfatizan la responsabilidad humana e ignoran la soberanía de Dios, ¿qué hacen? Acuden mucho a lo que se llama la manipulación para forzar a los individuos a confiar en Cristo. Debemos estar menos preocupados de si tenemos éxito o no en la evangelización. Y yo lo he dicho otras veces: mi responsabilidad y la suya es proclamar el evangelio. El que convierte a las personas es el Señor. Ahora, estos que enfatizan tanto la responsabilidad humana se convierten entonces en manipuladores y les caen encima a la gente y les manipulan de cualquier manera para que lleguen, para arrancarle una decisión, entre comillas. También está mal. Y nosotros, por naturaleza, somos pendulares. Nos vamos de un extremo a otro. Usted quiere no perder el balance, manténgase en lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, yo lo acepto. Y no me interesa quien lo haya dicho o quien diga que no está en la Biblia. Si está en la Biblia, yo lo acepto.
Y las dos verdades están en la Biblia. Es una de esas cosas que yo llamo paradojas. No son contradicciones. Sencillamente son dos verdades que en la mente humana no caben. Y ya lo he dicho otra vez, la Biblia está llena de paradojas. Y pongo el ejemplo siempre. Dios le dio a Israel la tierra prometida. Pero le dijo que ¿qué? Que tenía que conquistarla. Siempre hay un factor humano. Y ese factor humano se llama la obediencia. Y en el Evangelio es igual. Si usted no cree, está perdido. Si usted no cree, está perdido. Y ya sea que Dios elija de una manera o de otra, la realidad es que para que se forme un pueblo de Dios, sus hijos tenemos que predicar. Porque los medios para llevar los propósitos de Dios son nosotros. Y tenemos la autoridad, porque Cristo la dio, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, este tema que yo he hablado aquí es un tema para la iglesia. No es un tema para discutirlo con la gente que usted va a evangelizar. No se ponga, no, porque si la elección o la predestinación, no le hable de eso a las personas sin Cristo. Háblele del Evangelio y háblele a esas personas que Cristo murió por ellos. En la Biblia lo enseña que si se arrepienten y creen, son salvos. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el Señor les bendiga. Amén. Ahora, hermano, puesto de pie, cantaremos el himno final que se encuentra en la página 160.